Muchas gracias por acompañarnos una vez más en otro programa de Hora de Noticias. En este día miércoles 20 de noviembre del 2019 les habla Ezequiel Trumper para traerles un resumen informativo de lo más importante que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Como siempre, les recordamos que estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para todo Sydney, que también nos pueden escuchar a través de nuestra app que pueden descargar en cualquier teléfono celular o tableta de cualquier marca, diseño o sistema operativo, y que también pueden escuchar este segmento de Hora Noticias entrando a nuestra página de Facebook, Australia Primera, mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, o ingresando a nuestras páginas de internet, radioaustral.com.au, o también a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au. En ambas encontrarán un idéntico cartel que dice Hora de Noticias, y allí haciendo clic entran directamente al audio de este programa y de todos los anteriores. Vamos a empezar con una noticia que, le voy a decir, me llevó a la reflexión en muchos sentidos. Por un sentido político y por otro lado un sentido ético. Una conferencia en un foro que se llama el Foro Estratégico de Australia, o The Australian Strategic Forum, convocado por el Diario de Australia, pero no importa quién lo convocó. Y allí el discurso más importante, entre varios, fue brindado por el ex Primer Ministro de Australia, Paul Keating. Y en este caso, Keating se refirió a la relación entre China y Australia. Ustedes saben que China se ha convertido de un país pobre, una potencia económica, militar, con obvios tintes expansionistas, agresiva, que no llama elecciones, que rige su vida interna con una mano durísima, donde no hay ningún tipo de posibilidad de formar partidos políticos de oposición, donde incluso existe la posibilidad de que si usted pertenece a una determinada minoría puede ser internado en un campo de reeducación. Se han dicho cosas peores, como que a los prisioneros les sacan los órganos para venderlos. Déjelo, no vamos a entrar en eso. Si es así, es una bestialidad incalificable. Piensen que es así, yo no lo puedo afirmar. Pero en este caso, Paul Keating criticó la relación que tiene hoy el gobierno de Australia con China, diciendo que no es suficientemente realista y estratégica, y diciendo que hay que involucrarse con China, porque bueno, los países grandes pueden ser maleducados, duros, pero eso no significa que uno no tiene que lidiar con ellos, sea Estados Unidos o China. O sea, puso en el mismo plano Estados Unidos, que es una enorme democracia, pluralista y demás, con China, que es un gobierno netamente totalitario. Y criticó la posición de Australia, diciendo que hay que entender que China es un poder económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo que no puede ser que nos enfrentemos a China. Le voy a contar una cosa, entre usted y yo. Paul Keating ya está retirado de la política y tiene sus asuntos personales privados. Esto me duele decirlo, pero la verdad es la verdad. Y uno de esos asuntos personales privados es ser director de un banco que se llama China Construction Bank, el Banco de Construcción de China. ¿Sabe quién es el dueño del banco que se llama China Construction Bank? El China Construction Bank. ¿Saben cuál es el dueño? El gobierno de China. Entonces, cuando él dice que el debate sobre China ha sido exageradamente degenerado en algo que no debe ser, y que no podemos decir que sean comunistas y utilizarnos como el viejo fantasma comunista cuando hablar de China, uno tiene que ponerse a pensar si Keating habla con la cabeza, con el corazón o con el bolsillo. Usted elija cualquiera de las tres. Yo me inclino a pensar, lamentablemente, por esto último. Porque además le voy a decir otra cosa. Y a mí no me importa que sea el ex primer ministro de Australia.
Si él es un empleado o un ejecutivo o recibe plata del gobierno chino, como sabemos que recibe, entonces por lo menos Keating, cállate la boca. No nos vengas a dar lecciones de cómo tenemos que lidiar con la gente que te paga. Además, Keating no debería necesitar ese dinero a esta altura del partido. No debería necesitarlo, es un hombre muy rico. Tiene una enorme jubilación como ex primer ministro, tiene sus negocios privados. Entonces, ¿nos va a dar un discurso aleccionándonos de cómo lidiar con un régimen totalitario cuando él cobra de ellos? Realmente, si usted esto le causa malestar, desde el punto de vista ético, no está solo. Porque esto es de una falta de ética, en mi opinión, notable, burda, abierta e indisimulable. El señor Keating tiene un conflicto de intereses, para decirlo en términos legales que a mí me gustan tanto. Tiene un conflicto de intereses directo y abierto para dar opinión sobre China, porque él cobra de los chinos directamente. Y no le deben pagar $20 la hora, le puedo asegurar que no. Ni $50 la hora tampoco. Y uno tiene que ponerse a pensar si a lo mejor no le pagan para que haga estos discursos también. De paso ya, de paso cariazo. Porque otros dijeron otras cosas. El actual tesorero federal de Australia, Josh Frydenberg, estuvo en esta conferencia y no dijo lo mismo que Keating. Es más, rechazó lo que dijo Keating, diciendo que no es cierto que los Estados Unidos se vayan a retirar de la región Asia-Pacífico, como Keating afirmó. Dijo, Estados Unidos se va a ir y por eso tenemos que llevarnos bien con China. Eso fue lo que dijo Keating, entre otras tonterías, porque es una tontería. Estados Unidos no va a regalar al Asia-Pacífico, es una tontería siquiera sugerirlo. Pero Frydenberg le contestó y dijo, hay decenas de miles de soldados estadounidenses en nuestra región. Sí, a veces el lenguaje de Trump en materia aislacionista es distinto que sus predecesores, pero dice el tesorero de Australia que la posición fundamental de los Estados Unidos es que le da valor a las sociedades que tienen nuestra parte del mundo y va a continuar estando involucrado en esta región. El tesorero también dijo que él espera o tiene esperanzas de que el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos va a disminuir las tensiones geopolíticas que han ocurrido entre China y el presidente Xi Jinping, que entre otras cosas se ha declarado presidente vitalicio. Hubo una mini revolución en Bolivia, algunos la llaman golpe de Estado, o la llaman lo que fuese, no importa, pero porque Evo Morales quiso perpetuarse en el poder. Bueno, Xi Jinping se perpetuó en el poder y el que decía que eso estaba mal le pisaba en la cabeza, literalmente. Y Frydenberg continuó diciendo, la historia muestra que no deberíamos tener expectativas demasiado altas, pero al mismo tiempo creo que las palabras de tanto de China como Estados Unidos nos alimentan la esperanza de más de lo que venía ocurriendo últimamente. Y dijo que el ambiente alrededor de la mesa de negociación del grupo de la G20 era que a menos que Estados Unidos y China resuelvan sus diferencias, vamos a tener un impacto negativo en el crecimiento económico global. Y dijo que las normas globales, la arquitectura regional y las reglas de comercio basadas en un sistema de reglas reconocidas está en este momento siendo tensionada y esto va a llevar a un esfuerzo colectivo remediarlas. Y ahí Keating salió con los tapones de punta. Y dijo, bueno, que Dios nos ayude si nosotros vamos a tener relaciones solamente con las democracias. Y ustedes miren, yo ahí sospecho realmente los verdaderos motivos de Keating. Dijo, ustedes fíjense el rol de Rusia en derrotar a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Si hubiéramos tenido la política que no tenemos que lidiar con países que no sean democráticos, hubiéramos perdido la Segunda Guerra Mundial. Usted mire qué reverenda idiotez, porque no hay otra manera de calificarlo.
que utiliza Paul Keating para justificar el argumento. Toda buena opinión que yo tenía de Paul Keating hasta ese momento quedó en un tacho de la basura, porque ¿sabe qué? Cuando una persona pierde sus valores, cuando una persona se da cuenta que habla porque le pagan, cuando una persona se convierte en un títere de otro, y cuando esa persona no es nada más y nada menos que un ex primer ministro de Australia, y yo no tengo la certeza de que esto sea así, es mi sospecha, teniendo en cuenta su relación económica con China y las cosas que dice a favor de China, uno realmente no puede apoyar más a esa persona y tiene que mirarla quizás, no diría yo con el desprecio, pero por lo menos con la sospecha y el desdén que su conducta merece. Así que yo creo que Australia y el mundo occidental, si no defiende sus valores de pluralidad, respeto, democracia, si no defiende esos valores frente a un poder cada vez más totalitario, cada vez más ambicioso, y que además está testeando nuestra capacidad en Occidente de lidiar con ellos, estamos en un problema muy serio de verdad. Y me ha llamado la atención que Richard Marles, un miembro, el número 2 del Partido Laborista, el Deputy Leader, haya dicho palabras similares a las que ha dicho Paul Keating. Y yo no quiero ser mal pensado, ¿no? ¿Usted se acuerda esa investigación que ya la gente se olvidó, pero acá no nos olvidamos en Radio Australia, que le contamos hace varias semanas, donde iban a algunos gente del Partido Laborista había recibido bolsas de supermercado, pero que no tenían lechuga, huevos o harina, sino fajos de billetes de miles y miles de dólares? Eran entregados aparentemente por un poderoso billonario chino, que hoy está prófugo además. Prófugo no, está fuera del país y no quiere volver a dar explicaciones. ¿Y si no tendrá todo que ver con lo mismo? Lo que me llamó la atención y me causó gracia, ya por lo burdo y ridículo, fueron las declaraciones de David Gonski, que es uno de los ejecutivos más respetados por algunos, no por mí, de Australia, que es el chairman de la ANZ y es el chancellor de la Universidad de New South Wales, que dijo que tenemos que saborear las oportunidades presentadas por cooperar con China. Ok, yo le invito a cualquiera de ustedes a que le pida información a la Universidad de New South Wales de cuánto dinero ellos reciben en aranceles de estudiantes chinos que vienen a hacer sus cursos de posgrado o de grado en esa universidad. Les decía hace unos días que alrededor de un cuarto del presupuesto de las universidades de Australia es financiado por dinero que viene de los estudiantes extranjeros, especialmente de China. Si no tuviéramos ese dinero, no podríamos sacar. Tenemos que reducir el número de cursos, de profesores, o el gobierno tendría que poner mucha más plata que no sé si tiene o quiere poner. O tendrían que incrementar los aranceles de los estudiantes australianos. Entonces, que Gonski me diga eso, a usted y a mí, ignorando que en realidad él es su empleador, porque él cobra por ser chancellor, claro, ¿no? Y él tampoco necesita la plata, es un hombre riquísimo. Haga declaraciones diciendo que hay que cooperar con un régimen totalitario, que encarcela a sus opositores, que no acepta partidos de oposición, que tiene controlada Internet. Usted sabe que en China usted no puede entrar a Internet, ni a Bloomberg, ni a todos los diarios del mundo y demás. Y le voy a contar una anécdota. Cuando estuve en China en mayo, lo primero que hago cuando llego a un país extranjero es pedir una SIM card del lugar, un SIM card, un chip para poner el teléfono, para poder acceder a todos los servicios. Y cuando estaba comprando mi tarjeta en el aeropuerto de Shanghai, la propia persona que me lo vendió, obviamente una persona local, china, me dice: no se olvide de poner la VPN tal. Para quienes no saben qué es una VPN es una aplicación que oculta al proveedor de Internet su verdadera dirección y ubicación. De manera tal que si yo pongo una VPN en mi teléfono, yo tengo una. Y lo tengo para cuando voy al extranjero para poder mirar programas de Australia sin estar en Australia, es la verdad. Y cuando uno pone una VPN en un teléfono chino, uno puede gambetear las prohibiciones que pone el Estado chino sobre sus ciudadanos. Ustedes saben que en China usted no puede usar Facebook.
En China usted no puede usar Twitter. Bueno, con ese país, con esa tradición de violentar las normas mínimas de democracia y libertad de expresión, el chairman de la ANZ y el chairman de la Universidad de New South Wales, una de las 5 más importantes del país, nos dice que tenemos que saborear las oportunidades que se nos presentan para cooperar con China. Y Keating, que cobra seguramente un estipendio bastante interesante y suculento por estar en el directorio, hizo lo que sabemos, puede haber otras cosas, de un banco muy importante en China, nos dice que tenemos que llevarnos bien con los chinos. A lo mejor no hace falta que China invada nada. A lo mejor directamente lo compran desde afuera sin disparar un solo tiro al aire. Digo yo, ¿no? A lo mejor me equivoco. ¿Qué es lo que usted piensa? Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. El aire que respiramos en Sydney en las últimas horas es muy peligroso. E incluso en el centro de la ciudad, ayer pudimos ver un espeso manto de humo que vienen de los incendios forestales y rurales que están ocurriendo y que continúan afligiendo gran parte de New South Wales y Queensland. Y quienes entienden de temas de salubridad han advertido que con estas condiciones médicas mucha gente debería quedarse en las casas y no salir. El Departamento de Medio Ambiente ha dicho que el humo ha empujado a la calidad del aire que respiramos por arriba de los niveles peligrosos en el noroeste de la ciudad de Sydney y que el humo está cada vez moviéndose hacia las montañas Gospers, que donde hubo incendios donde se quemaron más de 120.000 hectáreas, hacia el noroeste de la ciudad y está completamente fuera de control. Las condiciones muy calurosas y secas también están creando desafíos para los bomberos, especialmente en la zona ubicada entre Cove Harbour y Armidale, que donde están trabajando para contener un incendio muy importante que así está ocurriendo. En este momento hay 48 incendios activos en el estado de New South Wales, 23 de los cuales no están siendo controlados, no los pueden controlar. Y las condiciones son tan difíciles por lo ventosas y además por el calor que hace, que el Rural Fire Service, que es el servicio de bomberos, está en alerta muy alta. Muchos de los incendios que están ocurriendo hoy están expandiéndose. Hay 1.400 bomberos que están peleando para detener los incendios y esto puede empeorar antes de que mejore. Se le pide a la gente, especialmente en el oeste de la ciudad de Sydney, entre las zonas entre Richmond y Rouse Hill, que tengan las ventanas y las puertas cerradas, porque la polución del medio ambiente es 2 o 3 veces el mínimo nacional, o el estándar nacional. Richard Broome, que es del Departamento de Salud, ha dicho que los riesgos de absorber este humo son menores para la gran mayoría de la gente y que lo que pueden pasar es tener ojos irritados, una garganta irritada como los síntomas más comunes. Pero aquellas personas que tienen condiciones preexistentes como asma o enfisema pueden desarrollar problemas mucho más graves. Para esa gente es mejor quedarse en la casa y tener las ventanas y las puertas cerradas, porque no se ve cuándo esto va a terminar. Empezaron los incendios mucho más temprano que otros años y no sabemos hasta dónde van a llegar. Y la gente tiene que ponerse dentro de la rutina que esto va a ocurrir por un periodo de tiempo considerable de aquí en más. El Deputy Commissioner de la policía, Gary Worboys, le ha aconsejado a la gente que evite pasar gran parte de tiempo en el calor y tengan cuidado con el uso de sus vehículos. Y que nos gustaría urgirle a la gente que tome buenas decisiones, que se aseguren que cuando estén usando el vehículo lo haga lo menos posible, que no dejen a sus mascotas, perros y gatos, y que no dejen a sus hijos menores de edad, y que no dejen a gente vulnerable como la gente anciana dentro de los vehículos encerrados por ningún periodo de tiempo. Hemos visto resultados trágicos por esta práctica en el pasado y no queremos que la gente cometa estos errores en el futuro.
Mucha gente en Sydney ayer tuvo problemas en la mañana. La gente se sentía mal, incluso hasta Milsons Point. Decía gente que le dolían los ojos por la irritación y demás. O sea que todo lo que podemos decir, especialmente a la gente mayor, es que tomen sus precauciones. No es momento de ir a caminar por el parque. A mí me molesta eso, me encanta ir a caminar, pero no lo puedo hacer. No es momento para ir a darse una vuelta por las zonas rurales de Sydney, ni se les ocurra, ni con el auto, mucho menos caminando. Esto es en serio y hay que tomar las precauciones que sean necesarias. No lleguemos a la histeria, porque leí un tuit tan ridículo de el hijo de Turnbull, que cada vez está haciendo el papel de pavote, y soy muy fino en la definición. Publicó un tuit el hijo de Turnbull, a quien ayer calificamos de un fantasista, y no por sus habilidades futbolísticas, sino por sus fantasías de que él hubiera ganado la última elección si se hubiera presentado como candidato. Pero puso un tuit, este pobre pajarón, que nació obviamente con mucha plata de los padres, pero no tuvo la inteligencia como para ponerlo a usar de una manera, en mi opinión, productiva, porque dice tonterías. Dijo, va a ser muy, muy difícil ahora ver cómo el primer ministro Malcolm Turnbull puede ahora evitar la rabia de los gente joven de Sydney y de los niños y adultos, especialmente de los padres cuyos hijos no pueden respirar hoy, como si Scott Morrison fuera culpable de los incendios y como si los incendios hubieran ocurrido por culpa del cambio climático, cosa que está archicomprobado que no tienen absolutamente nada que ver. Pero bueno, dicen que de tal palo tal astilla, ¿no? De Alex Turnbull lo mejor que puedo decir es no decir más nada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Hace unas semanas, quizás un par de meses, le contamos a ustedes de que había un psicólogo basado en Western Australia, en Perth, que había sido encontrado culpable de seria inconducta profesional. Eso fue hace más o menos un mes y pico, porque había dado evidencia en una corte de familia diciendo que un padre tenía problemas psicopáticos y quitándole, de hecho, la tenencia de su hijo, con el cual tenía una excelente relación hasta ese momento, porque quedó comprobado que él había mentido, fabricado cuando dio esa evidencia en la corte, ya que nunca había evaluado al padre clínicamente de ningún modo. O sea que era simplemente lo que él pensaba porque se le pareció y dio evidencia como experto psicólogo en tal circunstancia. El problema es que no le puedo decir quién es el nombre de este despreciable sujeto, porque existe un artículo en la ley de familia, que es el artículo 121, que prohíbe la identificación de cualquier testigo en que haya dado evidencia en una corte de familia, incluidos los expertos independientes. Esto es un escándalo. Y la Corte de Familia de Western Australia le ha ordenado, en este caso el diario The Australian, que le dé el borrador de un artículo que quieren publicar para que ellos lo aprueben, porque tienen intención de nombrar a este despreciable psicólogo que fue encontrado culpable por sus pares de inconducta profesional, que es gravísimo. Ustedes saben que esto es tan grave que le costó la relación entre el hijo y el padre, con quien tenía una muy buena relación. Le destruyó la vida, en pocas palabras, al hijo. Son los chicos las grandes víctimas de esto. Y, por supuesto, al padre también. La pena que le dieron a este sinvergüenza, que no puedo nombrar, como me gustaría hacerlo, pero no puedo nombrar, es que le pusieron una multa, creo que de $20,000, que es ridículamente baja, y no le sacaron la matrícula, como en mi opinión deberían habérsele sacado, declarándolo una persona unfit o una persona no idónea para dar evidencia, o para, mejor dicho, para practicar psicología bajo ningún punto de vista. Pero le dijeron que no puede ser más testigo o experto testigo dando evidencia en juicio de corte de familia.
Mira cómo tiemblo realmente, una pena ridícula. Pero eso es lo que tenemos. El lunes pasado le contaba que habíamos grabado un video, me habían hecho una entrevista, yo no lo grabé el video, me entrevistaron para un sitio de internet que da información sobre temas de derechos de familia y demás. Y les puedo decir, para mi increíble sorpresa, yo cuando me pidieron hacer esta entrevista, yo la hice diciendo, bueno, está bien, no hay ningún problema, qué día quieren, no pasa nada. Pero nunca me imaginé que iba a tener la repercusión que tuvo, a punto tal que en este momento ya ha sido accedida por más de 19.000 personas. Cosa que para internet, para alguien absolutamente desconocido, como es quien les habla, yo no soy un jugador de fútbol, ni un actor de cine, ni un actor de teleteatro, no soy nadie. Me conocen ustedes y mi familia y nada más. Me llama la atención. No es que la gente quiere escucharme a mí, porque no me conoce, quieren escuchar lo que yo dije, porque estoy contando cosas que oyentes de este programa han escuchado muchísimas veces en los últimos años y que ahora obviamente han tenido la repercusión que yo no me imaginé que iba a tener. La entrevista es en inglés, por supuesto. Y esto es porque no ha habido ningún otro abogado, me han informado, yo lo desconocía, que estaba dispuesto a decir estas cosas, que no son ninguna novedad, lo saben todos los abogados, en forma pública, porque nadie se animaba. Bueno, está bien. Y aquí estamos otra vez denunciando que las cortes de familia siguen, en mi opinión personal, protegiendo a quienes muchas veces incumplen las reglas porque no sancionan con la severidad necesaria a quienes las incumplen. Es todo lo que puedo decir, mordiéndome la lengua 432 veces, porque si no diría la verdad que sería mucho más cruda. Pero usted la conoce. Lo que sí le puedo decir es que me conmovieron hasta los tuétanos leer los comentarios bajo este video en que está en YouTube, y lo pusimos en la página de Facebook de Radio Austral también, y en mi propia página de Facebook también, de gente desesperada, y me conmovió un comentario que era de una abuela que decía desesperada: perdí a mis nietos, me robaron mi identidad, no los puedo ver más, no tengo ningún derecho, me arrancaron una parte de la vida. En fin, hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Se ha instalado una mesa de diálogo en Bolivia auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia. Representantes del gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil van a conversar con 3 objetivos. Primero es pacificar al país, definir los acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones y alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Eso fue constituido en el día lunes, el día de ayer, debido al cambio de horario. Y el sistema de las Naciones Unidas busca apoyar los esfuerzos por pacificar la situación en Bolivia. Hoy se anunciaron el comienzo de un diálogo nacional y el despliegue de una misión de derechos humanos que investigará los hechos de violencia registrados recientemente en este país. Esas son las palabras formales del jefe de la misión de la ONU en Bolivia, que se llama Jean Acno, y que es el enviado profesional al secretario general de la ONU para Bolivia, y quien será el encargado de participar en este proceso en nombre de la ONU. Este mismo lunes se ha conocido que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha desplegado un equipo en Bolivia para esclarecer los hechos de violencia, y obviamente la crisis política continúa. Como ustedes quizás recuerden, las protestas en Bolivia estallaron tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, cuando Morales proclamó su victoria, pero la oposición denunció un fraude gigantesco. La Organización de Estados Americanos hizo una auditoría del proceso electoral en la que halló irregularidades, entre comillas. Morales dimitió, entre comillas, también el pasado 10 de noviembre y huyó a México. Bueno, lo de huir, no sé, le dieron asilo político.
donde está en calidad de asilado. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por Morales y la renuncia de otros altos funcionarios. Ni Morales ni sus seguidores reconocen a Áñez porque consideran que su estancia en el Palacio Quemado, que es el Palacio de Gobierno, es fruto de un, entre comillas, golpe de Estado. Ella, por su parte, ha aseverado que solo estará en el cargo el tiempo necesario para convocar a nuevas elecciones. Y en temas de Bolivia, quería compartir con ustedes un pedacito de este reportaje bastante controvertido que le hizo la BBC de Londres en México al líder boliviano. Aquí está. ¿Tienes fecha para volver a Bolivia? Para una cuestión ética, por tu familia, con tus madres. No mienta, no se miente. Y no me trate de mentiroso. Nadie lo trató de mentiroso. Le estoy contrastando. Acaban de decir, ¿están testigos acá? Morales, Que después de que me he ido, recién había dicho, elección sin Evo Morales. Falso. ¿Tienes fecha para volver a Bolivia? No tengo. Pero voy a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a tus seguidores y a te va a combatir desde Bolivia. ¿A mí me va a combatir? Sí, te va a combatir tus mentiras. ¿Pero qué mentiras, Sí, Morales? defendiendo a la dictadura, defendiendo a la derecha, no puedo entender. No estoy defendiendo a nadie. Usted lo que pasa no le gusta que le pregunten cosas. Ese es el problema. Tengo tantas preguntas, conozco muy bien. Sí, pero no le gusta que le hagan la ofensas, pregunta provocación. concreta. No le gusta que le pregunten sobre la Y auditoría. seguro no deja hablar además de eso. ¿Qué clase de periodista es usted? Soy un periodista que hace preguntas. Preguntas que mucha gente se está planteando. Déjame responderte y pregunta después. Pero si lo he dejado responder. Estoy preguntando y corta. Eso no es el periodismo. Lo he dejado responder todas las preguntas. Morales, ¿quiere responder algo más? No. Bueno, Solo si algo sí. que tengo que responderte es ser más educado y no ser mentiroso. No. Bueno, obviamente, palabras, un cruce muy duro entre Evo Morales y el periodista de la ABC, que por el acento me parece que es argentino, cosa que no creo que sea el rol de una persona que es un ex jefe de Estado o jefe de Estado en el exilio, como usted quiera llamarlo. No voy a tomar partido por esto, y que creo que cometió un error. Eso sí, quiso perpetuarse en el poder, contraviniendo las normas de la Constitución que no se lo permitían. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. El partido entre Argentina y Uruguay, que jugaron a estadio completo en la ciudad de Tel Aviv, que es la ciudad más grande de Israel, pero no la capital, que es Jerusalén, terminó empatado 2-2, y un partido que de amistoso tuvo, yo diría, no nada, menos que nada, porque realmente jugaron con todo, y si no hubo expulsado fue porque el árbitro, que era israelí, debe haberse guardado las tarjetas amarillas olvidados en el vestuario, porque Paredes, por ejemplo, el número 5 argentino, debe haber sido expulsado al primer tiempo solamente de todas las patadas que le pegó a Cavani, por ejemplo. Pero el partido fue entretenido, fue de ida y vuelta, pero hubo mucha fricción, hubo mucho juego brusco. En una de dichas acciones, Messi y Edinson Cavani tuvieron un fuerte cruce que, gracias a la intervención de sus compañeros, y sobre todo de Luis Suárez, que es amigo de los dos, no pasó a mayores. Y le voy a ser sincero, el partido empezó con un Uruguay muy metido atrás, defendiendo, yo diría, con 2 líneas de 4, y Argentina atacando sin ideas. Agüero jugó de entrada, Lautaro Martínez se quedó en el banco hasta cuando faltaban 15 minutos que terminara el partido, y controlaba pero no entraba, porque entrar en una defensa uruguaya es muy difícil, y cuando están defendiendo como estaban defendiendo era más que complicado. Y sin embargo, a los 30 y pico minutos del primer tiempo, en una excelente maniobra colectiva, termina con un hermoso pase de Suárez a Cavani, la defensa argentina papando moscas, 1-0 para Uruguay, y así se van después del primer tiempo. Un primer tiempo, la aclaro, que se disputó más que muchos de esos partidos arreglados entre Argentina y Uruguay hasta hace no demasiado por las eliminatorias. ¿Se acuerdan que jugaban siempre la última fecha de las eliminatorias y Argentina a veces le daba una mano a Uruguay? No se enoje, es así, lo sabe todo el mundo eso. Bueno, esos partidos estaban arreglados, el de ayer no. Este era el último partido de tanto Argentina como Uruguay antes del el primer partido oficial para las eliminatorias, que va a tener lugar en marzo, cuando empiece la clasificatoria para el Mundial de Qatar. O sea que ya no hay más amistosos. Si Argentina en el primer partido no va a tener a Messi, porque está suspendido todavía.
Empata Argentina en los 15 minutos del segundo tiempo. Y usted fíjese, es difícil que Uruguay le haga un gol de cabeza, por eso fue lo que ocurrió. Un tiro libre ejecutado por Messi con una precisión fantástica, se la pone en la cabeza al Kun Agüero, que cabecea y la mete, aunque creo que el Kun Agüero le hace una infracción al defensor uruguayo, que lo agarra la camiseta. Si había VAR, para mí se lo anulaban al equipo argentino, pero fue gol. A los poquitos minutos, 4 o 5 minutos después, un tiro libre fuera del área para Uruguay, una de las escasas llegadas, porque Uruguay no cruzaba mucho la mitad de la cancha, pero defendía bien, y cuando cruzaba, a veces cruzaba con peligro. Tiro libre de Suárez, muchachos, fue al medio del arco, creo que lo atajaba, yo lo atajaba cuando era más joven. Y el arquero de Boca, Esteban Andrada, se devoró un gol que creo que le va a costar la titularidad, porque el titular Armani no participó del partido porque este próximo domingo, hora de Australia, va a participar en la Copa de Libertadores de América, ya que River juega la final. Pero creo que no lo van a poner más de titular. Se hizo el gol solo. Suárez lo gritó, como se merece gritar un gol contra Argentina, de tiro libre, pero no fue al ángulo, fue al medio del arco. Y se iba el partido y ganaba tranquilamente Uruguay, quizás un poco excesivamente, pero en la última jugada prácticamente una mano que fue penal, pero no pasaba nada si no le pegaba en la mano, fue un accidente. Le pegó en la mano a Martín Cáceres y Messi convierte el minuto 93, convierte un penal fantásticamente ejecutado y el partido termina 2-2. Ahora, fíjese una cosa, los 2 goles de Argentina de pelota parada. Uno de penal, obviamente, otro de tiro libre, ¿no? Un partido que ya fue bastante picado, hubo infracciones reiteradas por los dos bandos, pero claro, lo que todo el mundo se quedó hablando fue del fuerte careo entre Messi y Cavani, que venían insultándose como si nunca se hubieran visto antes. Y a los 40 minutos del primer tiempo, Messi capitalizó un contragolpe a pura velocidad y recibió una falta violenta de atrás de Matías Vecino, jugador del Inter. Ahí terminó una fuerte discusión con Cavani. De la trifulca participaron varios jugadores de ambos equipos, pero el epicentro del conflicto estuvo entre los delanteros. Y si no pasó mayores fue por la rápida reacción de Lucho Suárez, que es amigo de Messi, compañero del Barcelona y además amigo de Cavani, juegan juntos hace años. Pero en el medio hubo tiempo para que Cavani, entre risas socarronas y burlas, lo invitara a pelear a Messi. Y Messi, que es chiquitito, le dijo: cuando quieras, cuando quieras. Eso te sabe, entre nosotros, los rioplatenses, podemos leer los labios de los protagonistas sin demasiado problema, ¿no? También en el túnel hubo un segundo capítulo de la pelea y esta vez contó con la participación de Matías Vecino, pero no fueron más que discusiones e insultos al aire y nada más. Pero realmente fue un partido muy lindo, muy entretenido. No fue esos amistosos donde no se juegan por nada y se hace 340 cambios y uno no sabe ya ni quién está jugando. El primer cambio Argentina lo hizo cuando faltaban 15 y 16 minutos. Uruguay sufrió una baja considerable en los primeros 15 minutos porque Sebastián Coates tuvo que ser reemplazado por una lesión en el aductor, se tuvo que salir, pero igual no había límite de cambios, pero eso no afectó. Cambiando de tema, prosiguiendo en fútbol, Diego Maradona, otro papelón. Después de la gran fiesta que va a ser el técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que vuelve a sus amores, que le cortaron las piernas. Bueno, Maradona dijo que se va y deja de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata después de apenas 3 meses. Se lo comunicó oficialmente a la dirigencia del club, el plantel le pidió que siga hasta fin de año, o al menos se despida este domingo cuando tiene un partido por el campeonato ante Arsenal, pero ni eso confirmó. Y usted fíjese que durante todos estos días había sobrevolado la decisión de Maradona de dejar su cargo como técnico de Gimnasia, porque había elecciones de presidente en el club. Y entonces dijo: me voy por lealtad al presidente, el que me dio la chance de volver al país, dijo, como si él fuera una víctima de alguna dictadura que no existe, ¿no? Maradona insistió que con la determinación está relacionada con una cuestión de palabra. El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, que fue el que le abrió las puertas al club, hacía 9 años que Maradona estaba alejado del fútbol argentino después del desastre que hizo en el Mundial 2010, Pellegrino dijo que no va a participar en las elecciones próximas el próximo domingo.
y tampoco lo va a participar el oficialismo que él representaba. En consecuencia, dijo, si él no sigue, yo no sigo. Pero Maradona fue contratado por Gimnasia, no por el presidente. Y se fue. Y se fue. Así nomás. Su récord como técnico de Gimnasia fue espantoso. En 8 partidos ganó 3 y perdió 5. Hizo una vez más otro papelón gigantesco. Yo lo veo a Maradona y me da pena. Pero lo que no tolero es aquellos que aún lo celebran y dicen que es un fenómeno. Hoy, después de haberse retirado como jugador, que fue un fenómeno, pero después, de ahí en adelante, cuanto menos digamos mejor. Y con esto nos vamos despidiendo. Le cuento más. Mañana vamos a estar, obviamente, en 21 de noviembre en Radio Austral. Tenemos todos los turnos tomados, todos sin excepción. Así que ni le pido que nos llame para hacer un turno porque no hay lugar. Así que le pido a toda la gente que dio turno, que por favor concurra, porque si usted no concurre le ha sacado el lugar a alguien que me va a llamar y le voy a tener que decir que no. Así que les agradezco a todos de antemano. Será hasta mañana. Les hablo Ezequiel Trumper.